Bueno, si es así, me parece que es lamentable porque en un Estado de Derecho democrático no debe existir ningún tipo de presión para los jueces. Los jueces son independientes e imparciales y ellos deben emitir sus resoluciones y ellos son a través de sus resoluciones que hablan y ahí es donde emana la justicia, ¿verdad? Pero si hay presiones externas para que el juez falle de determinada manera, creo que entonces no tenemos un Estado de Derecho consolidado. ¿Usted ha escuchado el caso, abogado? Los delitos que se le imputan, en uno de ellos, uno de los delitos es el lavado de activos. Todos los que pues, medio entendemos el tema del derecho penal, sabemos que es para asegurar la prisión. ¿Cabe el delito de lavado de activos en este caso para los imputados? Mire, en algunos casos no creo que exista lavado de activos porque están presentándole a algunos empresarios lavado por simplemente presentar una orden o cambiar una medida de prisión. Pero realmente hay unos casos que no creo que sean lavado de activos y ahí es donde generalmente se distorsiona el proceso, se distorsiona la forma de presentar la acción criminal ante los juzgados, ¿verdad? Porque se va buscando más que se haga un impacto social de que se está trabajando contra la corrupción, metiendo presos a las personas basado en que les presentan el lavado de activos como medida para que el juez pueda verse obligado a que una persona que se somete a la justicia lo manden a la cárcel. O sea, el delito de lavado de activos ya encierra un concepto, ya encierra por qué se debe de acusar de lavado de activos. Sí, hay unos principios rectores que establece la ley de lavado de activos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, establece ahí administrar, transferir, pero siempre debe de tomarse en cuenta de que cuando usted está lavando el dinero debe haber un retorno hacia la persona que está cometiendo el ilícito, porque tiene que tener una ganancia. Lo que se hace es que el dinero ilícito, que es dinero sucio, pase hacia el sistema financiero y retorne a la persona como dinero ya, digámosle así, que ya pasó por un proceso en el cual no se pueda detectar de que es dinero que proviene de algún tipo de delitos. Por ejemplo, en el caso de estos empresarios que recibieron dinero, ¿estaban obligados a saber de dónde provenía? Imagínese usted en el caso de una persona que la asaltan en la calle, un ladrón, ¿verdad? Y a la persona le roban 1000 empiras. Eso es 1000 empiras es dinero sucio porque viene del delito de robo. Pero esta persona que robó va a comprar a una pulpería y se compra un churro, un refresco, invita a los amigos. No quiere decir que la persona que está vendiendo ese producto cometió el delito de lavado de activos. Tenemos que ver también la intencionalidad, porque los delitos son dolosos o culposos. Entonces, no necesariamente todo ese tipo de acciones constituye el delito de lavado de activos. Aquí lo que sucede es que el Ministerio Público, para poder lograr ese impacto en la sociedad de que se está combatiendo el crimen, es que le presentan el lavado de activos. Pero ahí usted ve un caso que en la Corte de Apelaciones tuvo que reformar la calificación del delito para pasarlo de lavado a fraude, porque realmente era un fraude, no era lavado, ¿verdad? Entonces, creo que aquí a veces es por generar un impacto en la sociedad, no tanto por combatir la corrupción, porque el combate a la corrupción tiene muchos ejes. Y si hay estos errores, si lo llamamos así, del Ministerio Público, o lo hacen a propósito para asegurar la cárcel, como dice usted, ¿quién debe de enmendar esto, abogado? La independencia judicial. La independencia judicial es un factor muy importante para que todos los hondureños podamos tener pues, lo que necesitamos, una democracia consolidada. Mire, si existiese independencia judicial, cualquier juez puede fallar independientemente que ese artículo 184 tenga un catálogo de delitos en los cuales no le admiten una medida sustitutiva, pero hay un tratado internacional que sí se los permite. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos le establece que la medida de prisión preventiva es la excepción a la regla, ¿verdad? Que toda persona debe ser juzgada en libertad siempre y cuando reúna los presupuestos que establece la ley. Y si ese tratado lo establece, y es un tratado que la Constitución de la República establece, que cuando existe
una contradicción entre un tratado y una ley, prevalece el tratado, entonces cualquier juez puede emitir una medida sustitutiva independientemente de ese artículo 184 porque está aplicando una norma superior. Sin embargo, aquí no hay independencia porque ningún juez se atreve a ponerle medidas sustitutivas en el caso de los delitos del artículo 184 porque no tienen independencia. Un juez independiente no haría caso de esa reforma. El problema es que le tienen con temor a los jueces porque entre ese catálogo está también el prevaricato. Entonces, el juez que haga eso le meten el requerimiento por prevaricato. Entonces, es una forma de presión. ¿Debería entonces de derogarse en la Sala de lo Constitucional o declararlo inconstitucional? Es que, esa reforma que se hizo. mire, si usted lee el informe de Derechos Humanos de 2017 que salió publicado en diciembre del año pasado, ahí mismo la Comisión Interamericana y la Corte Internacional de Derechos Humanos establece que ese artículo 184 es contrario a los tratados internacionales y por lo tanto es violatoria a los derechos humanos. No lo digo yo, lo dice la Comisión Interamericana y la Corte Internacional de Derechos Humanos. O sea que ahí nos están diciendo que nos van a sancionar cuando llegue una persona a interponer la queja ante ese órgano internacional. Por eso es que la percepción de Honduras en el tema de Estado de Derecho está en un nivel bien alto, o sea que no hay Estado de Derecho. Mire, si usted maneja los índices que manejan a nivel internacional, sin temor a equivocarme, Honduras está en el lugar 115 de 118 países en la percepción del Estado de Derecho. Eso significa que sus instituciones son débiles absolutamente, o sea, no tenemos consolidada el Estado de Derecho y por lo tanto toda persona que se somete a un sistema judicial como el que tenemos nosotros lleve el riesgo a no tener justicia, ¿verdad? Por eso es que la inversión, lejos de entrar al país, se aleja, porque no tenemos consolidado el Estado de Derecho. Y este es un caso que demuestra que no está consolidado el Estado de Derecho en el país. Este es uno de los casos que, mire, desde el momento en que presenta usted una cantidad de imputados enorme, ¿verdad? Eso es un show, me parece a mí particularmente, porque hay un montón de gente ahí que debieron primero tomarle la prueba para poder interponer la acción si es que corresponde. Pero creo que ahí, mire, si usted lee ese requerimiento fiscal, el requerimiento debe describir los hechos por el cual está acusando a una persona, pero hay un montón de personas que solo le ponen por lavado de activos sin decirle por qué. Y mal se defiende quien no sabe de qué se le acusa, ¿verdad? Pero y cuando les pregunta usted a un fiscal por qué se le está acusando, por lavado de activos, no, pero ¿cuáles son los hechos? En juicio se lo vamos a demostrar. Eso no es así, ¿verdad? Entonces, pero aquí se está dando muy común en todos los tribunales, ¿verdad? Y ahí es yo sí creo en los tribunales de sentencia porque tienen mayor independencia que en los juzgados de letra. Un caso de lavado de activos, yo como abogado ni siquiera apelo, mejor me voy directo al tribunal de sentencia donde sé que ahí los jueces tienen una mayor independencia que en los juzgados de instrucción. Otra cuestión, abogado, que es cuestionable y que algunos profesionales del derecho lo hacen, es estar como segmentando los juzgados de corrupción, juzgados de extorsión. ¿Eso no se debe de dar? Mire, es que esa es una creatividad que se ha venido emulando, porque en Latinoamérica solo conocemos tribunales de esa naturaleza en Perú y en Honduras, no va a haber más, porque ese es un fraccionamiento de la jurisdicción penal. La jurisdicción penal conoce de los delitos y de las penas, pero si usted va a estar fraccionando la jurisdicción penal diciendo que va a combatir la corrupción y entonces genera jurisdicción para delitos tributarios, jurisdicción para delitos de extorsión, jurisdicción para delitos de corrupción. Entonces, más allá de eso va a tener usted que generar jurisdicción para los delitos de estafa, jurisdicción para los delitos de discriminación por orientación sexual. Entonces, es un fraccionamiento que lejos de consolidar el Estado de Derecho, lo que está es debilitándole, porque estos tribunales van a ser órganos de persecución política después. Me lo va a decir usted en el transcurso del tiempo. Actual, hoy por hoy, se está generando eso. Entonces, esos tribunales se van a convertir en órganos de condena y no en órganos de justicia.
¿verdad? Esa es la debilidad que estamos viendo, porque no miro yo a usted, ¿por qué no emulamos un tribunal de esa naturaleza en Europa si son tan eficientes? Porque no encontramos en Estados Unidos o en Europa tribunales anticorrupción. Eso solo lo va a ver en Perú. Y usted mira en Perú, eso no disminuyó la corrupción en Perú, está latente, está igual o peor. Pero así somos acá. Somos creativos, viene una ONG que se cree creativa y empieza a decir tribunales anticorrupción y eso no nos solventa. La transparencia es muy importante para combatir la corrupción y hoy por hoy no la tenemos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de jurisdicciones violenta uno de los principios esenciales del derecho constitucional, que es el principio de unidad jurisdiccional, ¿verdad? No pueden crearse tribunales ad hoc, violenta el principio de juez natural. Sin embargo, aquí somos muy dados a emular cosas que tal vez no nos van a llevar a combatir el delito, porque estamos sesgados, queremos crear un circo para que la gente crea que se está combatiendo y lo que estamos dañando es a toda la sociedad en general. No es a una persona, es a toda la sociedad que estamos dañando.